¿Sí? Qué bueno. Qué bueno, me da gusto. Vamos a iniciar con la palabra de esta mañana, pero ¿qué les parece si antes de iniciar oramos y en nuestra oración incluimos a nuestros pastores? ¿Sí? No pudieron estar con nosotros, les mandan muchos saludos y lo más seguro es que nos estén viendo desde casa, así que hay que portarnos bien. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Dios, muchas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y gracias, Padre, por la palabra de esta mañana. Rogamos, Padre, que tú seas quien me use en este momento, Señor, en este lugar. Y, Padre, que tú nos lleves a actuar, Señor, que incomodes nuestros corazones, Señor, nuestras mentes. Y, Señor, que podamos darte respuestas agradables a lo que podamos aprender esta mañana, Señor. No únicamente llenarnos de conocimiento, sino llevarlo a la práctica, Señor, cada día. Y, Padre, que si al menos uno en esta mañana puede captar el mensaje, Señor, ya ha sido de ganancia, Señor. Y, Padre, rogamos que tú seas el que esté obrando en cada uno, Señor, en esta tarde. Y rogamos también, Señor, por nuestro hermano Pietro y su familia, Señor, que tú seas el que esté obrando en ellos, que tú los estés fortaleciendo, Señor. Rogamos, Padre, que eso que tú has puesto en ellos, esos dones, Padre, maravillosos, tú los sigas fortaleciendo, Señor. Y, Padre, que siga creciendo ese amor que ellos tienen por tu congregación, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Hace un rato como que los distrajimos un ratito, ¿verdad? Con un cambio de imagen acá. Pero bueno, eso es en un ratito. El mensaje de esta mañana, hermanos, el título es Confiando en Dios. Pero me gustaría también que lo tomáramos como confiemos en Dios, ¿sí? Y la idea de este mensaje en esta mañana es de llevarnos a todos y cada uno a meditar acerca de qué es lo que hemos estado haciendo en nuestro pasar de los días, en todas nuestras tomas de decisiones, absolutamente todas, hermanos. Y para eso nos vamos a basar en dos personajes de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento. Y estos dos personajes ya son muy conocidos por la gran mayoría. Uno de ellos es Jacob y otro es Josué. Cómo cada uno en diferentes circunstancias, algunas de ellas adversas, otras muy cómodas, muy buenas, muy bonitas, agradables, y cómo cada uno, hermanos, los llevaron a tomar decisiones totalmente contrarias uno del otro. Y ojo, hermanos, por favor no me malinterprete, no quiero decir que con esto uno es más espiritual que el otro, no, para nada. Únicamente sí me gustaría recalcar lo que recalcaban en Casa de Oración Guadalajara con respecto a una serie que llevaron de personajes de la Biblia de carne y hueso, no sé si algunos la ubican. Bueno, Josué y Jacob también eran hombres de carne y hueso, así como usted y como yo, con fallas y también con aciertos, ¿sí? Y aclaro, no quiero que se malinterprete y no por eso vamos a decir que uno era más espiritual que el otro o viceversa, no, únicamente son hombres como usted y como yo, así nada más. Entonces, pero para eso, para que podamos tener un poquito de idea de todo lo que acontece en la vida de Josué y un poco en la vida de Jacob, es importante que conozcamos primero trasfondos tanto geográficos como históricos para que más o menos podamos darnos una idea del por qué Josué recibió una indicación y Jacob recibió otra, ¿sí? Bueno, entonces, es importante, hermanos, y miren, probablemente sea mucha información, pero si la seguimos y tratamos de no distraernos, creo que va a ser muy enriquecedor esta información que les voy a pasar. En el Antiguo Testamento, o bueno, en el área geográfica en donde se encontraba Josué, en los tiempos de Josué específicamente, si podemos ver ese mapa o esta imagen que tenemos ahorita aquí proyectada, gracias Miguel, se van a dar cuenta de que tenemos una área verde más oscura que la otra, ¿sí? ¿Sí la ubican todos?
ahí atrás, Marisol, ¿sí la ves bien? Gracias. Esta parte, a esta parte más oscura se le conoce como la media luna fértil o la creciente fértil, ¿sí? Y en la parte de aquel lado, vamos a decirle de la parte derecha, de aquel lado, en donde está el Golfo Pérsico, desde ahí estaba ubicado Ur de los Caldeos, que fue de donde salió Abraham. No sé si ubican más o menos esa parte. Y de esta parte, en el Nilo, está la parte de Egipto, ¿sí? Entonces, toda esa parte que nosotros vemos como una franja verde, se le conoce como media luna fértil, ¿sí? Toda la parte de abajo, en donde dice precisamente creciente fértil, que es también como se le conoce por la forma de una luna creciente, como una media luna creciente, esa parte es una zona desértica, ¿sí? Por lo tanto, cuando buscaban estar en algún lugar o en algún lugar fértil que era especial para los cultivos y para el ganado, entonces se buscaba estar en esas partes, en esa parte verde. Bueno, en la parte donde vemos que dice Jericó, toda esa parte hasta la parte de arriba, donde alcanzamos a ver que dice Mediterráneo, hasta la parte de arriba, toda esa región era la región de Canaán. Y esa región era precisamente donde muchos hombres buscaban habitar para poder tener un control sobre ese pasaje o sobre ese puente, por así decirlo, ¿sí? Eso es lo que se le conoce como la media luna fértil. Espero que todos estemos bien hasta acá. Ahora, ¿y por qué vamos a esta parte? Bueno, porque ahí donde dice Jericó, toda esa zona, fue precisamente donde el Señor le dijo a Abraham que iba a ser una gran nación y que le iba a dar la tierra de Canaán, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, gracias, Miguel. En esa tierra fértil, en esa media luna fértil o creciente fértil, como otros la conocen, fue donde Dios hizo un pacto con Abraham. Y él le dijo que le daría la tierra de Canaán. Y él estuvo habitando, eso lo vemos en Génesis. Dios le prometió que él haría de Abraham una gran nación y que le daría esa tierra. Los padres israelitas, específicamente Abraham, Isaac y Jacob, vivieron muchos años antes de la historia que vamos a hablar ahorita. Hombres como Abraham, Isaac y Jacob habían construido muchos altares al Señor verdadero. Y el ejemplo estaba ahí. Pero después llegaron otros habitantes y empezaron a adorar de una manera totalmente diferente a como Dios no había enseñado, ¿sí? Empezaron a tomar costumbres raras, costumbres feas, costumbres que no iban de acuerdo a lo que Dios establecía. Y miren, en esta región se les llama cananeos a los que habitaron esta región después de Abraham, Isaac y Jacob. En la Biblia dice que el pecado de los amorreos, que eran parte de los cananeos, no habían llegado a su colmo todavía en el tiempo de Abraham. Los israelitas se fueron a Egipto, ¿recuerdan? Se fueron a Egipto y estuvieron 400 años. Durante todo este tiempo los cananeos pecaron cada vez más y más y más, y el tiempo para la acción de Dios había llegado. Dios había preparado un juicio para ellos, ¿sí? Así como en algún momento toda la maldad en la que estamos viviendo ahorita, Dios tiene un tiempo preparado para cada uno de ellos, ¿sí? Dios tiene un tiempo preparado. ¿Que va a acabar con la maldad? Sí, claro que sí. Hay un tiempo para eso, pero ahorita estamos en el tiempo de misericordia, en el que todavía nos podemos arrepentir de nuestras malas acciones, de nuestro pecado original, que es la incredulidad hacia Dios. Entonces, había un tiempo en que Dios iba a juzgar a esas naciones, porque estaban haciendo lo que era contrario a lo que Dios había establecido. Los cananeos eran politeístas, adoraban a muchos dioses. A uno de sus dioses principales le conocían como El, así nada más, El. Y ese era para ellos su dios jefe, y lo llamaban Padre, Toro y Creador. Los cananeos también adoraban a Acera. Acera era la esposa de él, según su mitología.
Y digo mitología porque son mitos, son puras mentiras, ¿sí? Pero estaban basados en esas creencias. Entonces, adoraban a Acera, que la consideraban como la esposa del rey toro o del padre toro. Y ellos decidieron llamar al hijo principal de él o de ellos Baal. ¿Sí les suena más o menos? Baal, que significa Señor. Entonces, los cananeos creían que Baal reinaba como rey de los dioses. También creían que Baal controlaba el cielo, la tierra y el nacimiento de niños. Las historias de Canaán contaban que los dioses eran crueles y perversos. Muchas costumbres religiosas de los cananeos reflejaban la naturaleza de sus dioses. Los arqueólogos, fíjense, los arqueólogos creen que esta gente sacrificaba a sus niños, tenían rameras religiosas y adoraban serpientes. ¿Algo les suena familiar, más o menos? ¿Conocido? Moisés conocía acerca de los cananeos y sus dioses, por lo que mandó a los israelitas a destruir completamente a esta gente malvada. Porque de no ser así, fíjense, y esto es muy importante y esto es clave, de no ser así, de que si ellos dejaban alguno de los pueblos sin destruir, entonces podían inducir al pueblo de Dios a pecar. Los iban a jalar sus malas costumbres, ¿sí? Los iban a jalar aquellas costumbres religiosas y los iban a desenfocar. Los iban a irse en pos de otros dioses. Y es importante que nosotros tengamos todo esto bien ubicado, porque a veces pudiéramos decir, si nosotros leemos todo el libro de Josué, pudiéramos decir, pero ¿por qué tanta sangre? Porque toda la conquista de Canaán, cuando Josué entra, conquista toda esta región, todo este territorio que les acabo de mostrar, en verdad, hermanos, es mucha sangre derramada. Y nosotros pudiéramos pensar, pero ¿cómo el Señor pide que maten a todos, aún los bebés, aún los niños? Y fíjense, aún en eso está la misericordia de Dios. Y si me permiten, les voy a explicar el por qué. Cuando los bebés o cuando los niños crecen viendo precisamente estas costumbres, ¿qué creen ustedes que va a pasar con ellos? Van a hacer lo mismo, ¿cierto? Veíamos en el domingo pasado cómo los niños hacen lo que sus padres hacen, no tanto lo que dicen, ¿sí? Sino lo que hacen. Entonces, si ellos crecen viendo este tipo de costumbres, viendo este tipo de rituales, es lógico pensar que iban a hacer exactamente lo mismo. Pero al momento de que un bebé nace, un bebé es inocente, ¿cierto? Un bebé es inocente. Por lo tanto, lo que el Señor dice, acaben con todos. Es mejor que esos bebés vengan ahorita conmigo a que después tengan que venir a juicio porque son enemigos míos. Y hay una gran diferencia ahí, ¿cierto? A que crezcan los niños con esas costumbres, posteriormente se conviertan en enemigos del Señor o sigan en enemistad con el Señor, mejor dicho. Continúen en enemistad con Dios. A que mejor Dios en su misericordia los pueda traer y ahí se termina la maldad, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Por eso es muy importante que nosotros en la mayoría de lo posible, en la posibilidad que tengamos, tratemos de leer la mayoría del contexto de lo que nosotros estamos estudiando. Y como les comento, cuando uno lee esa parte en Josué, lo que son la parte de Josué, la parte de jueces, la parte de reyes, es un montón de batallas, son un montón de guerras. En Jueces menciona que el pueblo hacía lo que bien le pareciera porque no había quien estuviera en orden, no había quien pusiera al pueblo en orden, en control, entonces cada quien hacía como bien le pareciera. Muchísima sangre, hermanos, un montón. Entonces, es importante, y por favor ténganlo ahí anotado, porque no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero en Levítico 18, 24 al 28, donde el Señor hace advertencias acerca de los pecados sexuales de los que se tenían que abstener el pueblo de Israel, porque recuerden que vienen de 400 años de esclavitud, 400 años de esclavitud en que vieron malas costumbres,
de parte de los egipcios y que ahora a donde van a entrar, a la ciudad de los cananeos o a la tierra de los cananeos que el Señor ya les había dado anteriormente y que ahí habitaba Abraham, Jacob, Isaac, ahí estaban ya esas costumbres, pero el Señor hace una advertencia y les dice ahí en esa parte, en todo lo que es Levítico 18, acerca de todos este tipo de desviaciones sexuales. Y bueno, léanlo en casa. El Señor les dice, ustedes no hagan esto, ustedes no lo van a hacer porque ustedes son un pueblo escogido, por lo tanto no van a caer en eso. Y a veces nosotros como hijos de Dios no alcanzamos a dimensionar este tipo de cosas, de que nosotros ciertamente traemos una viada o traemos ahí una inercia de pecado, pero que tenemos que empezar a cambiar nuestra mente y a empezar a cambiar nuestra forma de actuar con respecto a lo que Dios ha establecido. Si somos hijos de Dios y Dios nos ha libertado o liberado, es importante que nosotros que empecemos a cambiar nuestra mente y nuestra forma de actuar, ¿sí? Más adelante, ahí en Deuteronomio 12:31, menciona lo mismo, que tenían que acabar con todos estos pueblos. Pero les voy a pedir por favor que me acompañen a Deuteronomio 20. Esto sí me gustaría que lo leyéramos. Deuteronomio 20, 17 al 18. Me avisan por favor cuando ya hayan llegado por ahí. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a darle lectura a partir del versículo 16, por favor. 20, 16 al 18 en Deuteronomio. Y dice de la siguiente manera: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, chéquenlo, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y ahí subrayen esa parte, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces, fue una indicación específica de parte de Dios. Tienes que acabar con todos ellos. Tienes que acabar desde el más chico hasta el más grande. No tienes que dejar nada, absolutamente nada. Y esto, hermanos, y esto en la vida de un creyente simbolizan las malas costumbres, las ideas erróneas que a veces nosotros venimos cargando, de toda la inercia que traemos de una vida de pecado, de una vida que aún no conoce lo que es el Señor, de lo que es el Creador, ¿sí? Que comentábamos del domingo pasado, que cuando decimos, no, pues es que para mí yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, pero ya cuando perfilamos de acuerdo a lo que es la regla, el canon, y ya le metemos al perfil, ahí se ve todo chueco, ¿no? O si está derechito, pues qué bueno, gracias a Dios, pero todo tiene que ser cruzado con la palabra. Entonces, dice, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. Nuevamente, es un juicio que Dios ya tenía preparado para los cananeos, ya los tenía, ya el pueblo de Dios había salido de Egipto, le toca ahora la batuta a Josué después de que Moisés fallece y empiezan ahora. Vemos a un Josué que está pegado a Moisés desde muy joven, fue uno de los 12 espías y fue uno de los 2 que pudieron tener esperanza en que Dios les iba a dar la tierra prometida. Los otros 10 decían, no, es que somos muy pequeños, no podemos, no la vamos a hacer, nos van a aplastar, para ellos somos como langostas. Y Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron, no, si Dios dijo que nos va a dar esta tierra, Él nos va a dar esta tierra. Ciertamente hay habitantes ahí, se ven fuertes, pero Dios puede hacerlo y Dios lo va a hacer. Entonces vemos que era un Josué
bien cimentado en la palabra, bien cimentado en la confianza con el Señor. Desde muy joven estuvo pegado ahí a Moisés. Imagínense, Moisés de maestro, nada más. Entonces estuvo ahí pegado con él hasta que ya el Señor le da la batuta después de Moisés. Entonces, vemos que la conquista de Canaán, que era Josué quien estuvo a cargo de esto, no fue simplemente una guerra entre Israel y los cananeos, sino que era el juicio de Dios. Toda la tierra pertenecía a Dios y a la fecha pertenece. Los pueblos de Canaán se habían alejado de él y habían creado sus propios dioses para adorar. En la conquista de Canaán vemos a Dios tomando su tierra y juzgando a los que eligieron no honrarle. Al inicio del libro de Josué podemos leer cómo van de victoria en victoria, van y hacen todo, van derribando ejércitos, van derribando ciudades, van tumbando murallas, únicamente por el simple hecho de obedecer. Cuando el Señor, y creo que la mayoría de nosotros ubicamos, cuando el Señor les dio las indicaciones acerca de Jericó, ¿qué fue lo que les dijo? Nada más den vueltas, con los sacerdotes al frente, ahí lleven el arca, den vueltas. Y el séptimo día van a gritar y entonces los muros se van a caer al sonar de la trompeta. Ni siquiera tuvieron que levantar una espada. Y entonces cayeron ahí los muros y bueno, ya conocemos la historia, la gran mayoría. Y si no, váyanse al libro de Josué. Entonces, pero hay algo importante y hay un pequeño detalle y les voy a pedir que nos vayamos ahí a Josué, capítulo 9, por favor. Josué capítulo 9. Le voy a dar lectura y me van siguiendo por favor con su vista. Y dice de la siguiente manera: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Fíjense, versículo 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión por el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino del día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Chequen todo lo que está pasando. Estos cueros de vino
también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Chéquenle, otra vez lo voy a leer. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál fue la indicación que recibieron de parte de Dios? Que tenían que acabar con todos, ¿cierto? Con todos. ¿Pudiéramos decir que fueron víctimas de un engaño? Sí, también pudiéramos decir eso, que fueron víctimas de un engaño. Pero ¿en dónde estuvo el error? No consultaron con Jehová, no consultaron con Dios. Venían de victoria en victoria, venían de haber derribado muros, de haber acabado con ciudades, de hacerse ricos con los botines que tomaban de la guerra. ¿Pudiéramos decir que se sintieron confiados? ¿Sí? Digo, la Escritura no dice nada al respecto, pero digo, pudieron sentirse confiados de todo eso. ¿Las circunstancias eran buenas para ellos? Sí, aparentemente sí. Venían de victoria en victoria, pero un simple detalle, hermanos, un simple detallito que no quisieron consultar con Dios. ¿Por qué? Porque los vieron, sí, que traían pan mojoso, viejo, seco, que los zapatos venían rotos, que sus vestiduras o que sus vestidos estaban rotos. Pero a la fecha, hermanos, a la fecha, Satanás sigue trabajando de la misma forma, de la misma forma. Te hace ver algunas cosas bien, indefensas, no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Qué le dijo a la serpiente? No, pues no les va a pasar nada. Al contrario, van a ser como dioses. No van a morir. Y a la fecha se sigue usando la misma estrategia. No, no pasa nada, mañana te puedes arrepentir. No hay ningún problema. Tú síguele. Mañana puedes hacer las paces con Dios. Al rato, hombre, que llegues a tu casa. Entonces se dejaron llevar, se dejaron llevar por lo que estaban viendo. Y lo que me gusta mucho de la Escritura es de que no oculta errores, no oculta fallas en ninguno de los hombres, ni hombres ni mujeres. Vemos cómo David cometió adulterio, vemos cómo cometió cómo mintió también. Vemos a un Pablo que perseguía, que consintió la muerte de Esteban. Vemos a un Moisés que asesinó también. ¿Sí? Y la Escritura no trata de cubrir nada de eso. Pero tenemos que recordar algo, hermanos. Eran hombres y mujeres igual que nosotros. Igualitos. ¿Sí? Y también cuando se dieron cuenta de que cometieron errores, bueno, pues fueron, se alinearon, y los que no, pues bueno, murieron en enemistad con Dios, como en el caso de Judas. Entonces, ¿qué podemos ver en todo esto? Que no debemos confiarnos, no debemos confiarnos. Y de preferencia, hermanos, buscar consultar con Dios. Buscar, por muy sencillo que parezca, por muy fácil que parezca, el consultarlo con Dios, porque no sabemos las implicaciones que después pueda tener. Después, cuando el Señor los confronta y se dan cuenta aquí de lo que está pasando y se dan cuenta de que fueron engañados, van y les reclaman, pero ya no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque ya habían jurado que les iban a respetar la vida. Entonces Josué, en su frustración, lo que hace es convertirlos en aguadores y leñadores, como que los quiso hacer sus esclavos, por así decirlo. Pero ahí estuvieron con ellos, ahí habitaron junto con ellos. Y entre mayor sea nuestra responsabilidad, hermanos, mayor va a ser el grado de afectación que podamos tener. Y ojo, papás, jefes de familia, ahí en esas decisiones van involucradas e involucrados esposas e hijos.
por muy fácil que parezca, por muy sencillo que parezca, no olvidemos consultar con Dios. No olvidemos hacerlo. Ahora, más adelante podemos ver lo que estuvo pasando, pero es importante que nosotros veamos esa parte. No consultaron a Jehová, no lo hicieron cuando la indicación fue clara. Es más, en esto ni siquiera tenían que haberlo consultado, ya tenían indicaciones. Pero bueno, les dije que íbamos a ver otro personaje, ¿cierto? ¿Cuál era el otro? ¿Quién? Jacob. Jacob, también conocido como Israel. Podemos leer, y les voy a pedir por favor que vayamos a Génesis 46, y ese va a ser nuestro texto base. Todo lo que les acabo de decir, hermanos, fue solamente una introducción. Espero que no haya sido muy larga. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Como que no los escucho muy convencidos. ¿Sí estamos aprendiendo? Ok. Bueno, entonces vámonos por favor a Génesis 46. En esta porción de la Escritura es importante que contextualicemos otra vez en lo que estaba pasando aquí. Recordemos que Jacob tenía 2 esposas, que por ahí le jugaron chueco, pero era parte de las tradiciones en la zona donde estaba Labán, del no dar a la esposa, no dar a la hija menor, sin primero no se casaba a la hija mayor. En el caso de Raquel y Lea, Raquel era la esposa amada para Jacob, y Raquel no podía tener hijos, ¿sí? Y Lea sí, ya le había dado varios hijos a Jacob, pero Raquel todavía no. Hasta que ya nace José, el hijo de la esposa amada, y Jacob, y es importante que lo aclaremos, no fue un padre perfecto, porque empezó a tener, bueno, como ninguno de nosotros lo es, hermanos, ¿sí? No, hay que cada uno medirnos de acuerdo a como nos corresponde, y no somos perfectos, ninguno de nosotros, pero ahí vamos, caminando en el Señor y haciendo lo que nos corresponde. Pero bueno, a lo que iba, Jacob, vemos en el libro de Génesis cómo tuvo predilección por este hombre, por José. Le hace su túnica, le dedica tiempo en estarle enseñando, lo prepara más que a sus otros hijos. Sus hijos pueden ver eso, que tiene predilección por él, y empiezan a crear ahí ciertos sentimientos de envidia hacia él. Empiezan a crear raíces de amargura, que no son buenas esas, hermanos, en la familia. Y le hacen ahí su túnica, y la túnica, hermanos, nada más así a grandes rasgos, era lo que representaba como un jefe de familia, un patriarca, ¿sí? Era una túnica especial, y cuando esto sucede, más los hijos de Jacob empiezan a crear ahí sentimientos negativos en contra de José. Vemos ahí cómo Dios lo usa, tiene ahí unos sueños que posteriormente se cumplen tal como José lo soñó, y debido a todos estos problemas que se ocasionaron entre hermanos, pues bueno, lo venden como esclavo, llega hasta Egipto. Pero yo quisiera que nos enfocáramos en Jacob. Jacob, después de tantos años de vivir una mentira, porque sus hijos le dijeron que a José lo había matado una bestia salvaje, y después de estar él con una mentira, viviendo con una mentira, años después, imagínense, chequen esto, era hijo de la esposa amada, era el hijo consentido, era el hijo al que más amaba. Después le mienten y se da cuenta de que ahora su hijo en realidad no estaba muerto, porque eso fue lo que le dijeron, ¿sí? Y él como padre, darse cuenta de todo esto, de que su hijo no estaba muerto y de que parecía una situación. Recuerden que en esta parte había una hambruna, en donde estaba Jacob. Fueron parte de los 7 años en que Dios, por medio del sueño del faraón, dijo que iba a haber una hambruna en toda esa zona, ¿sí?
Entonces ya estaban en los 7 años de hambruna. Y la situación para Jacob no parecía muy agradable, por así decirlo. Estaban en una hambruna, se dan cuenta de que José está vivo. Vienen sus hijos y le dicen, José está vivo, no Josué, José. Está vivo y él es una autoridad en Egipto. Y nos está diciendo que vamos para allá. Sí, esto es lo que estaba pasando. A grandes rasgos, la historia hecha corta, pero esto era lo que estaba pasando. Si tienen oportunidad de darle una leída, por favor háganlo. Es muy enriquecedor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos por favor al versículo 1 del capítulo 46. Déjenme buscarlo para que lo podamos leer todo de corrido. Es Génesis 46:1 y dice de la siguiente manera: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta pequeña porción? ¿Qué es lo que podemos rescatar? Bueno, primero, en el versículo 1, dice que salió Israel con todo lo que tenía. Iba listo, ¿sí? Salió Jacob con todo lo que tenía y vino a Beerseba. Dice, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa era la parte que le correspondía a él de pasar hacia Egipto. Y vino a Beerseba, y en este lugar muy importante, porque era un lugar donde antes ya Abraham e Isaac habían ofrecido sacrificio también, no nada más Jacob, también sus padres, ¿sí? Los patriarcas, Abraham e Isaac, ya habían ofrecido anteriormente ahí, y eso lo podemos ver en Génesis 21:33 y en Génesis 26:25. Nada más se los dejo para que lo anoten, lo pueden revisar en casa. Génesis 21:33 y Génesis 26:25. Era el trayecto, vino a Beerseba, lugar donde antes ya habían ofrecido. ¿Y qué fue lo que hizo él? Ofreció también, ofreció un holocausto, ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué es lo que significa que él haya ofrecido? Él estaba consultando con Dios si era o no era la voluntad de él que él pudiera ir a Egipto, si era o no la voluntad de Dios que Jacob fuera a Egipto. Imagínense, chequen todo esto. Él, el patriarca, a cargo de todos sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus nietos, en hambruna, sabe que en Egipto hay suficiente alimento, sabe que está su hijo amado que no ha visto desde quién sabe cuántos años, y aún así camino a Egipto decide primero consultar con Dios, decide primero confirmar si era o no era la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en el versículo 2? Dice, y habló Dios a Israel o a Jacob en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Cuando venimos con un corazón humillado, hermanos, un corazón sincero delante de Dios, Él va a contestar nuestras oraciones, Él nos va a dar respuestas a nuestras dudas. Clama a mí y yo te responderé, dice la Escritura. ¿Sí? Cuando nosotros venimos con un corazón humillado, Él nos va a contestar, con un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Pero si venimos con un corazón, bueno, a ver, dime, pero no voy a hacer lo que tú me dices. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Sí? Y él respondió, heme aquí. Entonces vemos la respuesta de parte de Dios.
Y él le dice, yo soy Dios. Siempre identificándose, hermanos, quién era el que estaba hablando, quién era el que estaba hablando con él. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Aun cuando Jacob tenía todas las ganas de ver a su hijo y de pasar a una circunstancia mejor, estaba temeroso, dudoso, y por esa razón consultó a Jehová. No por nada, hermanos, no por nada, la respuesta de parte de Dios es no temas, porque Dios conoce el fondo de nuestro corazón. Bien le pudo haber dicho, dale, pero se está yendo a la profundidad, está yendo al fondo del corazón de Jacob y le está diciendo, no temas, no temas. Y miren, esta palabra temor es la misma palabra que se usa en Génesis 32:11, cuando Jacob está regresando de haber estado con Labán y se va a encontrar con su hermano Esaú. ¿Alguien ubica la historia más o menos? ¿Recuerdan que le robó la primogenitura a Esaú y que se peló, se fue? Y ya cuando viene con sus esposas, con sus hijos, ¿y qué es lo que hace antes de tener el encuentro con Dios? Manda a las esposas, manda a los hijos por delante para ver si por ahí pudiera existir algún tipo de misericordia en Esaú. Y dice en 32:11, líbrame ahora, es un ruego de parte de Jacob a Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de mi hermano, de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, refiriéndose a sus esposas y a sus pequeños. Él estaba en un temor, hermanos, profundo. No era cualquier tipo de temor el que estaba sintiendo este hombre. En verdad estaba temeroso y estaba dudoso y necesitaba primero la confirmación de parte de Dios. No se dejó llevar por sentimientos, no se dejó llevar por las situaciones y estaba en un profundo temor y decidió primero ir y consultar con Dios. El mismo miedo que estaba sintiendo de que Esaú fuera a acabar con él, era el mismo tipo de temor que estaba sintiendo en este momento. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos visto en temor? No nos hemos visto en una situación que no vemos la salida a veces. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Sea cual sea nuestra peor situación, no deja de ser temporal. Cantábamos hace un rato, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú no nos vas a dejar. Eso es lo que pudiera ser para nosotros lo peor ante nuestros ojos carnales y humanos, ¿cierto? ¿Qué hemos estado aprendiendo los miércoles acerca de la muerte? Nosotros como hijos no deberíamos temer a la muerte. Sin embargo, aquí vemos a un hombre que en su situación, en sus circunstancias y en lo que a él le gustaría hacer como hombre, como padre, era ver a su hijo. Como un patriarca responsable también es llevar a su tribu, a su clan, a su familia a un lugar mejor. Sin embargo, decide primero ir y consultar con Dios. Ir y consultar. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Y en el versículo 4 dice, yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. O sea, le estaba confirmando el Señor que iba a volver a ver a José. Pero vámonos por partes. Dice, yo descenderé contigo a Egipto. ¿Recuerdan la gran frase de Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, no nos mandes. No queremos ir. Si tú no vas con nosotros, mejor no nos mandes. Déjanos aquí. O aquí acaba con nosotros, pero no nos mandes. Queremos que tu presencia esté con nosotros. Y esto era lo que más estaba afianzando a Jacob.
Era lo que más pudiera afianzarlo. Yo descenderé contigo a Egipto, es decir, yo voy a estar contigo. No te va a pasar ningún mal. Yo voy a estar contigo. ¿Y para cuántos, hermanos? El Señor es suficiente. Sea cual sea nuestra situación, el Señor debe ser suficiente para cada uno de nosotros. Si el Señor nos dice, yo voy a estar contigo, ya no hay más. Ya no hay más. Y eso lo podemos ver también en la vida del apóstol Pablo. Recuerdan que el Señor le dio una encomienda y le dijeron, te va a pasar esto, esto, esto y esto y esto. Cuando llegó el profeta ahí, le dijo todo lo que le iba a pasar. No importa, el Señor me dijo que fuera para allá y para allá voy. Y sí le pasó como le pasó, pero el Pablo se mantuvo obediente, el apóstol Pablo. Se mantuvo obediente, se mantuvo firme. Entonces, si el Señor va con nosotros, hermanos, pues ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nadie. Nadie. Y le dice el Señor, y ciertamente yo también te haré volver. Pero aquí se está refiriendo a su pueblo, a su descendencia. Yo te haré volver y José cerrará tus ojos. Y si lo vemos más adelante, hermanos, podemos ver cómo efectivamente Jacob pudo disfrutar de toda la compañía de sus hijos, de todos. Incluso a José le pidió sus 2 hijos, Efraín y Manasés. De ahí fue que se dividió la tribu de José y quedó la tribu de Efraín y la de Manasés. Les dijo, ahora estos son mis hijos, ellos son mis hijos. Entonces vemos ahí cómo los bendice como patriarca, como padre, como profeta de parte de Dios. Los bendice y bendice a todos sus hijos y a cada uno le da lo que le corresponde. Y eso ya lo hemos visto en otras partes. Entonces, vemos cómo el Señor cumple todo lo que Él le dijo, pero en donde yo quisiera enfocarme más es en esa parte en donde el Señor le dice, no temas, tú ve, yo haré de ti una gran nación, yo voy a descender contigo, yo voy a estar contigo, no temas. El Señor le dio una respuesta. Jacob fue y consultó con el Señor. Josué no lo hizo en ese específico detalle, y aclaro, y como les dije desde un principio, no es que uno sea más espiritual que el otro, no, claro que no. Pero sí es importante que veamos tanto consecuencias de uno como consecuencias de otro. Todos los que estuvieron habitando mientras Jacob fue a Egipto y estuvieron ahí toda su descendencia, y todos los hombres y mujeres que estuvieron habitando toda esa parte de Canaán, toda esa parte que acabamos de ver en el mapa, y cómo el Señor permitió que siguieran creciendo en número, y cómo el Señor hizo un juicio contra ellos. Eso nos lleva a ver que sí, Dios tiene un tiempo para la maldad, pero que nosotros también como hijos de Dios tenemos que quitarnos de todo eso, todas esas malas costumbres, todos esos malos hábitos, todos esos malos pensamientos que Dios no quiere que tengamos, y empezar a agarrarnos de los que Dios sí quiere que tengamos. Veíamos algunas formas de cómo pudiéramos hacerlo la semana pasada, ¿sí? Y ahora yo les vuelvo a invitar a agarrarnos de eso, agarrarnos de lo que el Señor nos dice, agarrarnos de lo que el Señor nos está demandando, y consultar con Dios, consultarlo con Él. Y aun cuando la situación aparezca buena, aparezca agradable o parezca sencilla, no por eso, hermanos, vamos a dejar de consultar con Dios de qué es lo que quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque las consecuencias pueden ser muchas, y en nuestro día a día pueden existir muchas decisiones o muchas situaciones. El cambio de trabajo, el qué voy a estudiar, qué negocios voy a cerrar, que si me conviene o no me conviene. Y a veces está bien fácil, hermanos, decidir que si te están pidiendo ahí que alteres las cantidades o que nada más le agregues el IVA y ya yo me encargo, yo te lo pago, no pasa nada. Inflale, no pasa nada. Ya quedamos que no vamos a decir no pasa nada, ¿verdad? Porque sí pasa.
Pero todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de circunstancias en las que nos pudiéramos ver o en los que pudiéramos estar, consultarlo con el Señor. Ver si es o no es la voluntad de Dios, si es para bien o es para mal. Y a veces, hermanos, les digo, es muy sencillo, si es o no es la voluntad de Dios. Si me va a llevar, si me va a permitir irme acercando más a Dios, claro que sí es la voluntad de Dios, pero si eso me va a llevar a alejarme más y más, claro que no es la voluntad de Dios. Pero no por eso dejemos de consultarlo. Dios nos va a dar una respuesta y es importante que nosotros, como hijos de Dios, la tengamos firme, la tengamos bien, ¿sí? Y no dejarnos llevar de las circunstancias. Josué sufrió las consecuencias de sus acciones junto con todo el pueblo de Israel, por no consultar con Dios, junto con todo el pueblo, porque la decisión no fue nada más de él. Recuerden que estaba Josué y estaban todos los príncipes, los responsables de cada una de las tribus, ahí estaban ellos. Y en el caso de Jacob o Israel, con la autorización de Dios, él pudo disfrutar de ver a todos sus hijos reunidos y los hijos de sus hijos, los hijos de José, y bendecir a todos sus hijos y bendecir parte de sus nietos. Y José estuvo con él hasta el final de sus días, ciertamente como Dios se lo había prometido. Ninguna de sus promesas, hermanos, va a caer a tierra, ninguna de sus promesas va a caer a tierra. Y eso lo podemos ver ahorita en la porción, hermanos, que acabamos de leer. Pero es importante que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, estemos bien afianzados a lo que Dios quiere, demos pasos firmes a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Dios, muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, Dios, que tú has preparado. Gracias, Dios, porque podemos tener la certeza, Señor, de que tú eres quien nos guía, Señor, y que nosotros ciertamente debemos venir con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, Señor, delante de ti, a que tú seas el que nos responda, Señor, a que tú seas el que obre. Señor, muchas gracias, Padre, porque deseamos alinear nuestros pensamientos a los tuyos y deseamos que tú seas el que esté obrando en cada uno de nosotros, Dios. Muchas gracias, Padre, por cada uno de los que nos encontramos aquí, Señor. Y, Señor, que cada uno pueda hacer un compromiso contigo, Señor, de buscarte, de consultarlo, Señor, de consultar más las cosas. Y, Señor, de que cada día, por muy fácil que parezca la situación, por muy sencilla que parezca, aún así no dejemos de buscarte, Señor.